8 o 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al economista Alison Vázquez, representante de ONU Mujeres, una organización que aporta mucho en el país. Precisamente este miércoles, ONU Mujeres firmó un acuerdo con el Ministerio del Interior que incluye la formación policial y acciones para combatir la violencia. Este es uno de los problemas serios que tiene el Ecuador durante los últimos años, como es en medio del conflicto armado interno, la violencia contra la mujer, los femicidios y el sicariato contra ecuatorianas, que es indudable que ha crecido en el país. ¿Qué significado tiene, Alison, este acuerdo con el gobierno ecuatoriano a través del Ministerio del Interior, que permita contribuir no solo para visibilizar el problema, sino para tomar correctivos? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, este memorando de entendimiento que hemos firmado con el Ministerio del Interior implica una serie de elementos que profundizan algunas de las acciones que ya hemos estado trabajando con el Ministerio. Lo primero es, como usted mencionaba, la capacitación, la formación del personal del Ministerio del Interior y de la policía para que puedan enfrentar de mejor manera los casos de violencia basada en género. Tenemos algunos resultados que ya lo hemos conseguido. Contamos con un aula virtual para la formación en medidas de acción de protección y administrativas urgentes frente a la violencia, formación de instructores e instructoras policiales de la Escuela Superior Policial para los temas de igualdad de género y no discriminación, capacitación en temas de trata y tráfico, y definiciones de rutas críticas de atención justamente para la atención más rápida y más efectiva para los casos de violencia. El memorando de entendimiento incluye incorporar estas acciones a mayor cantidad de funcionarios y funcionarias policiales. Incorpora también la atención, las medidas de acción administrativa rápida en casos de violencia con protocolos, mayor conocimiento de estos protocolos para los funcionarios de la policía. Y sobre todo un tema que es muy importante, y es la generación de sistemas de alerta temprana frente a los posibles casos de femicidio. Como usted señalaba, estos son los casos que más se han incrementado en términos de las muertes violentas de las mujeres en estos últimos años, y se han debido mayoritariamente a los temas relacionados con crimen organizado. Este sistema de alerta temprana incluye un análisis de factores de riesgo, una información importantísima que debe ser levantada a través del Registro Único de Violencia y de otras fuentes de información para que la policía y todas las instituciones de seguridad puedan generar mapas de riesgo y puedan actuar previamente en prevención de la ocurrencia de estos femicidios. Alison, ¿qué implica una alerta temprana en este contexto? Bueno, implica tomar medidas como proteger a las mujeres, tomar medidas en la comunidad que puedan generarse acciones específicas de atención, de control comunitario, de control de la policía misma en los territorios donde se encuentran estos factores de riesgo que tienen que ver con la aparición y la injerencia de bandas delincuenciales, con el incremento de violencia en los barrios, en las comunidades, pero también con impactos de la crisis específica que pueden vivir estas zonas de mayor vulnerabilidad, como temas de crisis económica, temas de desplazamientos internos y otros factores que han incidido y que inciden generalmente en el incremento de los femicidios. Evidentemente, una situación, por ejemplo, de incidencia creciente de violencia contra las mujeres, que no son femicidios, pero que es creciente en los territorios, es un factor de alerta. Entonces, muchos de estos indicadores se incluyen en este sistema, que es necesario seguir alimentándolo, además que se recoja permanentemente esta información. Esto genera estos señales de alerta para que se pueda actuar previamente a estos casos, separando a los posibles femicidas, generando esquemas de control en la comunidad, pero también informando a la comunidad y a las propias mujeres de estos peligros que pueden venir en casos de femicidio posibles. Antes de llegar a este memorando de entendimiento firmado
este miércoles. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo podemos resumir? ¿Cómo ha crecido la violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra los adolescentes? ¿Cómo ha crecido? ¿En qué niveles estamos hoy? Bueno, las cifras generales desde la última encuesta de violencia contra las mujeres y relaciones familiares de 2019 nos indicaba que 65% de las mujeres en el país hemos sufrido de violencia en algún momento de nuestra vida. La mayor cantidad, la mayor incidencia de esta violencia es violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, pero existen nuevas formas de violencia que están apareciendo y que también se han medido muy poco todavía en el país. Por ejemplo, la violencia vicaria, la violencia por medios digitales. Necesitamos una nueva encuesta de relaciones familiares y violencia, pero esas cifras nos indican que estos indicadores de violencia son muy graves y se dan especialmente, ¿no es cierto?, en ciertas zonas del país, por ejemplo, en la Amazonía, en la costa, en las poblaciones afrodescendientes, en las mujeres y familias con menores niveles educativos, entre otros. Pero un dato que nos preocupa muchísimo y que no es de encuesta, sino más bien de registro administrativo, y es que desde cuando se empezó a levantar la información sobre los femicidios, la cantidad de femicidios que se dan en el país ha crecido sustancialmente, ha crecido a una tasa muy importante, especialmente en los últimos 2-3 años, ¿no? El acumulado de femicidios que existe en el país en términos de tasa frente a cada 100.000 habitantes es muy alta y está alcanzando ya niveles relacionados con los niveles promedio de Centroamérica, que son indicadores muy altos de femicidio. Para el cierre del año 2024 se registraron 84 femicidios en términos de las cifras oficiales, ¿no? En el año 2023, alrededor de 603 muertes violentas de mujeres y niñas en el 2023 y 514 en el año 2024. Pero desde enero hasta marzo en el 2025 se han registrado ya 10 femicidios y 136 muertes violentas de mujeres y niñas, ¿no? Estos femicidios, la mayoría se encuentran en las provincias de Guayas, Pichincha, Suay, Manabí y Los Ríos. No obstante, como le decía, en ciertas zonas donde hay, por ejemplo, desplazamiento que se puede observar, desplazamiento del crimen organizado, también y de las muertes violentas en general de la población, también hay un incremento relacionado de los femicidios en estas nuevas zonas, ¿no? Entonces, estas formas de violencia que llegan a femicidio, pero que también están relacionadas con otro tipo de violencia sexual, por ejemplo, se han incrementado mucho en estos años, especialmente debido a la relación con el crimen organizado. ¿Cómo prevenir esto dentro de la alerta temprana? Primero, hacer conciencia sobre estos hechos y segundo, prevenir, evitar estos femicidios, Alison. Bueno, para empezar, sí, en efecto se necesita, hay una causa estructural de las violencias que, como usted señalaba, se refiere a los temas de prevención, educación, cambio cultural. Hay una matriz violenta y que está relacionada también con relaciones de poder y machismo dentro de nuestra sociedad que persiste durante el tiempo, ¿no? Esto no ha cambiado en muchos años, no ha cambiado en ningún país de Latinoamérica y especialmente en el Ecuador. Existe inclusive una tolerancia importante de la población, desde la población, una aceptación natural desde la población hacia la violencia contra las mujeres, que es muy grave y muy preocupante, y hay que trabajar en un tema de cambio cultural para prevenir la violencia, para atender la violencia. Otro tema tiene que ver con la prevención en términos de conocimiento, de entendimiento de qué es por parte de la población, por parte de las mujeres, que ellas mismas también puedan detectar estas señales de violencia, ellas y sus comunidades, que puedan entender que tienen que hacer una denuncia, que tienen espacios, que tienen procedimientos, que tienen protocolos que a su disposición y mecanismos de instituciones que les protegen también. Y esa es parte de nuestro trabajo que con la policía. La policía es una de las instituciones o de las personas que están en primera línea para atender a estos casos. Entonces, una policía bien formada que pueda acercarse a la población, que pueda entender, saber de estos protocolos, de estos procedimientos, que esté en disposición de proteger, de atender y de
de acompañar a las mujeres, ¿no es cierto?, con una mirada de cultura de paz, pero también con un enfoque de derechos, es importantísima para que las mujeres se sientan protegidas, se sientan apoyadas en estos procesos de denuncia, ¿no? También se necesita evidentemente una conexión importante con otras instituciones, evidentemente el sistema de justicia, fiscalía, el sistema de salud, para que puedan responder también sin revictimizar a las personas que están sufriendo de violencia, pero que puedan atenderlas con oportunidad. Esto existe en protocolos, nosotros hemos apoyado también para el desarrollo, para la promoción de estos procedimientos que deben ser, de nuevo, repito, ejecutados de manera interinstitucional. Y obviamente la población generar conciencia y las propias mujeres de que tienen estos apoyos, de que cuentan con estos procedimientos para poder atender estos casos. Dentro del memorándum de entendimiento firmado ayer, hay 4 ejes al menos fundamentales. Quisiera el primero que lo desarrolle: cómo lograr una plena formación dentro de la policía con enfoque de género. Bueno, 2 temas ahí en realidad. El primero tiene que ver con la propia formación y fortalecimiento de capacidades dentro de la gestión de las mismas instituciones de seguridad y la policía, ¿no? La idea es que se trabaje no solamente con las mujeres policías, para que además ellas puedan tener espacios y oportunidades iguales que sus compañeros, ¿no es cierto? Pero también todo lo que tiene que ver con la propia gestión de talento humano dentro de la policía, la prevención del acoso y violencia dentro de la policía, el bienestar laboral, el bienestar general de las mujeres en la policía y sus posibilidades también de toma de decisión dentro de la institución policial, y que puedan además haber más oportunidades para que más mujeres puedan participar en la policía. También estamos trabajando en procedimientos que puedan detectar estos casos que pueden haber de acoso, de violencia, que además ya algunos son conocidos públicamente, que puedan haber internamente protocolos para que dentro de la propia policía esto se pueda aplicar, ¿no? Entonces, hay un elemento importantísimo de cambio institucional dentro de la propia institución policial. Lo siguiente es todo el tema de formación y capacitación del que ya hemos hablado, para la atención de casos, pero también para la prevención, también para el conocimiento del mejor relacionamiento con la población, el tema policía comunitaria, el fortalecimiento del enfoque de género en la formación en todas las mallas curriculares que pueda tener la policía, incorporando los elementos diferenciados de los impactos de la violencia frente a las mujeres y frente a los hombres, pero también en conocimiento más difundido, más generalizado sobre estas acciones inmediatas de protección que los policías deben tener. Estos cursos deben estar generalizados, deben estar difundidos, deben ser parte de la formación que tengan todas las personas que entran a la formación policial. Y un tercer elemento que tiene que ver con este tema de la coordinación interinstitucional de la institución policial, de las instituciones de seguridad con otras instituciones en el territorio, ¿no es cierto?, pero dentro de este proceso de atención y prevención contra la violencia, ¿no? Entonces es un tema de tres niveles que se requiere apoyar, que se requiere fortalecer, y como yo le decía, en algunos casos ya hemos avanzado, sobre todo con los temas de formación y capacitación. Y un último punto que también está incluido en las acciones que ya hemos tenido y que también es una problemática creciente, especialmente en estos tiempos de influencia del crimen organizado, es lo que se refiere a los casos de trata y tráfico de personas. También estamos apoyando a la policía para capacitación, para formación, especialmente en el área de migración, pero la idea es que todos los funcionarios de la policía y del Ministerio del Interior y de las instituciones de seguridad en general puedan tener una mirada más profunda sobre de qué trata esta problemática, cuáles son las causas, igualmente la posibilidad de detectar, prevenir y apoyar y atender los casos de trata y tráfico que también son crecientes y que están relacionados de nuevo con estas nuevas problemáticas de violencia. Hay un punto dentro de este memorándum de entendimiento que tiene que ver con la atención con sensibilidad al tema de mujeres y en estos procesos de violencia, sin llegar a la revictimización a las mujeres ya víctimas de violencia. No le escuché la última parte.
Decía que uno de los puntos de este memorándum de entendimiento tiene que ver con la atención con sensibilidad en medio de la violencia que hay contra la mujer, sin revictimizar a las mujeres ya víctimas de la violencia. Sí, en efecto. La revictimización es una problemática muy grave que implica que la propia víctima finalmente está siendo violentada nuevamente en los procesos de atención frente a sus casos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se le vuelva a pedir la información nuevamente en los diferentes sistemas, el hecho de que la misma persona tenga que argumentar nuevamente sobre los casos, el hecho de que tenga poca credibilidad, el hecho de que tenga poco respaldo y tenga que recurrir a sus propios recursos para poder estar en estos procesos, enfrentar estos procesos, todo eso tiene que ver con revictimización y también tiene que ver con, de cierta manera, una mirada distante, una mirada no involucrada y que no mira específicamente la sensibilidad, no tiene la empatía suficiente desde la institucionalidad y desde quien tiene que brindar desde el Estado atención a las mujeres víctimas, ¿no? Cumplir con un proceso, con un protocolo respetuoso con la víctima y respetuoso con los derechos de la persona implica evitar todo tipo de revictimización, implica proteger su identidad en el caso de que se necesite, implica separarla de todos estos procesos engorrosos y pesados que pueden involucrar las gestiones y los trámites, implica que cuente con el Estado finalmente como protector de sus derechos, ¿no? Entonces toda esta mirada, todo este enfoque de no revictimización debe ser incluido en las formaciones también y las capacitaciones, pero también en los procedimientos y en el material de capacitación que tengan los policías, las policías y bueno, en general las instituciones de seguridad y de justicia frente a este tipo de casos. Entre las cifras que se mencionara ayer, hay una que el Ecuador registró un 58% más de homicidios en el primer cuatrimestre del 2025. ¿Cómo enfrentar este impacto del crimen organizado en la vida de las mujeres? Bueno, las mujeres están teniendo una relación con el crimen organizado que es bastante compleja, ¿no? Bueno, en primer lugar, toda esta situación relacionada de violencia generalizada, esta cultura de la violencia, esta cultura del miedo, está influyendo muchísimo en las vidas, en las familias de las mujeres que son las principales cuidadoras, digamos, de la comunidad, de la familia, de la casa, enfrentan una problemática muy importante en esta cultura del miedo. Tienen que enfrentar el miedo, enfrentar este riesgo permanente, ¿no es cierto?, este peligro permanente que enfrentan ellas y sus familias de formas diversas. En muchas ocasiones no cuentan con herramientas para poder hacerlo, con conocimientos, no saben cómo cuidarse y sufren de los impactos de este ambiente generalizado de miedo, de riesgo, de violencia. Ese es un impacto general. También hay otro impacto más específico que está relacionado con el involucramiento directo de especialmente las adolescentes, las jóvenes, ya en estos grupos de delincuencia organizada, ¿no es cierto?, de varias formas, ¿no es cierto? La violencia sexual es una de las herramientas de guerra que tradicionalmente tienen los grupos organizados y las jóvenes especialmente están sufriendo de violencia sexual relacionadas con su pertenencia o no, digamos, o si están incluidas en estas comunidades o en estos grupos delincuenciales. Otra forma de incorporancia de las mujeres ya es dentro de estas propias organizaciones, pero lo hacen de modo secundario, de modo no liderando necesariamente, ¿no es cierto?, pero están involucradas en acciones específicas peligrosas y riesgosas para ellas también como jóvenes. Evidentemente las mujeres como población vulnerable que están trabajando en las economías informales también sufren los impactos de todo el tema de extorsiones y vacunas, etcétera. La violencia de género específica, especialmente la violencia sexual, como le decía, está siendo muy profunda y muy creciente en estas comunidades o en estos territorios donde está incidiendo el crimen organizado, y el nivel de femicidio
relacionado con el crimen organizado es cada vez mayor en el total de la violencia, en el total de los femicidios que las otras causas, ¿no? Más o menos del 60% de las causas de femicidio están relacionadas con el crimen organizado, ¿no? Entonces, la respuesta tiene que ver primero con entender bien, levantar información sistemática, oficial sobre estos casos, poder entender la problemática que está en torno, trabajar en las causas estructurales, trabajar con las mujeres mismas también para, desde las propias comunidades, que puedan generarse procesos de resiliencia, de fortalecimiento, de cohesión social, que el Estado también pueda atender en términos de protección social, en términos de generación de oportunidades, donde justamente el Estado no ha estado presente, y esos son los puntos más importantes de injerencia de estas problemáticas del crimen organizado, economías ilegales, etcétera, y todo lo que está ocurriendo es por falta de atención del Estado en varios aspectos. Entonces, generar protección social, especialmente para las personas, las poblaciones, las mujeres que están en condición de vulnerabilidad, para poder apoyarles en estos procesos. Muchos de los casos de mujeres con sus familias han tenido que desplazarse ya, ¿no es cierto?, a otros territorios. Se requiere atención para esto también. Y evidentemente atender con protocolos específicos que respondan a esta problemática, porque estas violencias relativas al crimen organizado son diferentes, más profundas y con otras modalidades nuevas, ¿no es cierto? Y eso es necesario atenderlo de forma específica. Usted citaba ayer, a propósito de este memorándum de entendimiento, cómo incide y afecta no solo en el costo humano, que es fundamental y prioritario, sino también en lo económico. El país pierde 4.000 millones de dólares anuales a causa de la violencia contra la mujer y las niñas. Así es. Y yo me temo que esa cifra está subvalorada. Lo que se hizo en este estudio que yo mencioné cuando hicimos la firma es un estudio que realizó la GIZ. Lo que se calculó ahí fue la pérdida económica en términos de productividad, es decir, lo que las empresas, los emprendimientos, la economía como tal deja de percibir porque una persona es menos productiva, porque no va a trabajar, por motivos obviamente de generación de violencia, ¿no? Entonces, esto genera una pérdida económica, es decir, en términos de productividad directa, de ese monto cercano al alrededor del 3%, 3.5% del PIB, de puntos del PIB. Ahora, hay otros costos que deben ser calculados también, y son los costos de atención que estos fenómenos de violencia o estas problemáticas de violencia generan. Esos costos son bastante más altos, ¿no? Y se deberían incluir también en este cálculo. Por eso yo le digo que este costo que es el calculado por la GIZ sobre temas de productividad, me temo que está subvalorado, y los costos de la violencia son bastante mayores, ¿no? Frente a eso, fíjese que los presupuestos del Estado llegan a bastante menos, y evidentemente para el cumplimiento efectivo de la ley, las medidas de las que estamos hablando y todos estos elementos que son necesarios seguir profundizando, se necesita todavía más presupuesto, especialmente presupuesto estatal. Muchas gracias por ilustrarnos un tema que tiene que ser visibilizado permanentemente, la violencia contra la mujer, y destacar este memorándum de entendimiento entre ONU Mujeres de Ecuador y el Ministerio del Interior. Muchas gracias a la representante de ONU Mujeres en Quito, Alison Vázquez, por atender a la revista de Opinión y Democracia. Alison, muy amable. Muchas gracias, buen día. Buen día. 8:29 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre el tema seguridad. Invitado el doctor Guacero, experto colombiano en temas de seguridad. Al menos dos temas importantes. Los puertos marítimos bajo amenaza, por un lado, y por otro, la violencia en las campañas políticas. Y ya volvemos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel